Bueno, la semana pasada veíamos el tema del capítulo 58 de Isaías, que ya estamos en el tercer Isaías, que nos habla precisamente del ayuno. En el fondo, vamos a escuchar muchas veces en el Antiguo Testamento que habla el ayuno que quiere el Señor. ¿Qué quiere significar esto? Que habrá algún ayuno que no es el que quiere el Señor, ¿sí? Y bueno, habrá que diferenciar, porque a veces nos pasa que, bueno, solo porque es ayuno ya creemos que es el que agrada a Dios. Y no necesariamente que el hecho de estar haciendo ayuno significa que estamos haciendo el que agrada a Dios. Y aquí nos ayuda mucho a ver que a veces podemos pensar que simplemente todo lo que aparentemente parece ser bueno, siempre hay que hacerlo. Pongo ejemplo, ¿no? Siempre que me invitan a un retiro espiritual tengo que ir porque es algo bueno. Siempre que me piden ayuda en la parroquia lo tengo que hacer porque es algo bueno. Siempre, y no. Y pasa que no, ¿verdad? El discernimiento propiamente no es entre una cosa buena y una cosa mala. Es decir, ayudar en el retiro o no ayudar en el retiro. Se trata de dos cosas buenas, ayudar en el retiro o quedarme en mi casa con mi familia, ¿sí? Y esa es la dificultad del discernimiento, porque si no, nos puede pasar que continuamente hacemos cosas aparentemente muy buenas y acabamos desgastados, enojados, estirados, pero ¿por qué si estamos haciendo lo que aparentemente es bueno y agradaba a Dios? No siempre hacer cosas buenas agrada a Dios. Hay que ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que discernir, hay que darse cuenta si eso es lo que Dios me está pidiendo a mí en este momento, y hay que ver también desde dónde lo estoy haciendo. A los chicos yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? En la misión, levantarse y servir la mesa, ¿no? Ponerse a levantar la mesa. Directamente es algo que quiere Dios, que tú sirvas la mesa. Bueno, es servicio, así que está bien. Pero si yo estoy sirviendo la mesa para ser reconocido por los demás, para que los demás me agradezcan, y ese servicio como que perdió su valor. Aparentemente era algo bueno y perdió el valor. ¿Bien? Exactamente, ahí como dice Eloisa. Yo estar atendiendo siempre lo de fuera y descuidar a mi familia, pues habrá que ver si es el servicio que Dios quiere. Bueno, todo esto para explicar este término del ayuno verdadero, el ayuno que quiere Dios. Bueno, porque no todo ayuno, por ser ayuno, es agradable a Dios. Y hablábamos precisamente de que muchas veces en el Antiguo Testamento los judíos hacían ayuno como algo prescriptivo y no para agradar a Dios. Pongo el ejemplo, que a veces puede sonar un poco duro, pero si yo solo voy a misa para cumplir, no sé de qué sirve mucho que vayamos a misa para cumplir. ¿A cumplir con quién? ¿A hacerle el favor a quién? Entonces cuando alguien me viene y me dice, este día es precepto, tengo que ir a misa. Mira, tú no tienes que ir a misa ningún día. Eres libre para hacer lo que te da la gana. Ahora, ¿qué quieres hacer? Y el querer no siempre va unido a los afectos del momento de que se me antoja hacerlo. El querer es algo mucho más profundo. Decido ir porque es algo que, ¿no? Es como siempre una mamá a las 3 de la mañana se quiere levantar para dar de comer a sus hijos, así como que se le antoja, no. Pero quiere, sí quiere, lo elige porque desea amar. Entonces el amor no siempre va acompañado de sentimientos o sensaciones sensibles agradables. Y esto es importante diferenciarlo. Sí, hoy obliga a ir a misa, ¿no? Es terrible eso de obliga a ir a misa, ¿no? Bueno, entonces todo esto es porque en la época, así como hoy se aplica a estos ejemplos que yo les estoy diciendo, en la época pues el ser humano era el mismo, hacía las cosas por obligación como por decir, bueno, check, todo va bien, ¿no? Y el problema del ayuno verdadero, pues ilumina la situación de que muchos hacían hoy día una espiritualidad puertas adentro, hacían su ayuno, pero luego trataban mal al prójimo. Entonces, al realizar cualquier acto religioso, el hombre, cada uno de nosotros, nos debemos preguntar si este acto religioso es agradable a Dios, o si más bien es un acto que nos buscamos a nosotros mismos, ¿no?
Hay lugares y zonas donde ir a misa está bien visto, está socialmente aceptado. Me codeo con la gente de la sociedad por ir a misa, ¿no? Pues un poco así lo vivían en esa época. Quienes hacían ayuno era bien visto, estaban en un cierto nivel de clase social. Entonces habría que preguntarse, ¿yo estoy haciendo esto por agradar a Dios o por buscarme a mí mismo, mi prestigio, el que los demás me vean? O yo incluso sentirme bien conmigo mismo y mi conciencia, ¿no? Decir, bueno, al menos lo hice. O bueno, estoy bien con mi conciencia. En el fondo, Dios solo acepta el gesto que busca un bien para los demás. Incluso cuando yo me cuido a mí mismo, me cuido en orden a estar mejor para el otro, no para estar así, cuidarme a mí y ponerme pomaditas, ¿no? Yo quiero estar bien, sí, tengo que hacer deporte, tengo que alimentarme bien para el otro, porque si esto lo hago puro para mi vanidad y mi soberbia, pues no sirvió de mucho, ¿verdad? El ayuno auténtico entonces es aquel que está abierto a las necesidades de los demás. El ayuno está abierto a las necesidades de los demás. Si yo me voy a quitar la sal en la mesa, es para estar más dispuesta a la escucha del que se sentó conmigo a la mesa, de estar atento a sus necesidades y pasarle más rápido la sal a esa persona, no para amargarme yo porque me quité la sal y qué mártir soy yo porque me quité la sal. Y si no, no serviría de mucho todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que este ayuno excluye algunas actitudes y exige otras. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno es directamente contrario a una excesiva preocupación por mis propios intereses, por lo que a mí me importa, por lo que a mí me interesa. Y en cambio, está más atento a los intereses del otro. Los signos del ayuno en esa época eran vestirse con un saco, ¿no? Un saco era como una especie de bolsa que era, en cierta forma era muy incómoda, ¿no? Una tela muy incómoda para la piel. Te ponías ceniza, andabas cabizbajo y con los hombros caídos. Bueno, esos eran los signos de ayuno de esa época. Estos signos eran vacíos si eran carentes de una verdadera humildad, si eran carentes de una verdadera contrición de corazón, es decir, un verdadero arrepentimiento del corazón, y si no estaban acompañados de una voluntad de cambiar de vida. ¿De qué me sirve a mí quitarme el chocolate o la Coca-Cola durante la cuaresma si eso no me va a llevar a una mayor humildad, a una mayor apertura a las necesidades del otro, a una conversión de mi corazón, a una voluntad de cambiar de vida? No sirve de nada. Buenísimo, me bajé 2-3 kilitos porque me quité la Coca-Cola. Entonces estuvo muy bueno mi cuaresma. ¿No? Entonces, esto es muy importante, ya lo hemos hablado antes, que un signo carente de la realidad significada es una falsedad. ¿Qué significa esto? Si yo llego y, bueno, el ejemplo que pongo siempre, ¿no? El beso de Judas a Cristo en Getsemaní era un signo. ¿El beso qué es? ¿Un signo de qué? De afecto, de cercanía, de amor. ¿Y qué significaba? O sea, ¿cuál era la realidad significada? ¿Qué era lo que Judas quería hacer con ese beso? Pues Vender a traición. Jesús, entregar a Claro, Jesús. entregarlo porque le había dicho, cuando yo lo bese, ese será, ese es. Entonces, el signo que era un signo de afecto, la realidad significada era distinta, era incluso un signo contrario, era una traición. Por lo tanto, ¿es un signo verdadero o falso? Es falso, Falso. un signo falso. Entonces, si el signo es carente de la realidad significada, es una falsedad. Un gesto de afecto o de amor que no proviene del corazón es un signo falso. Por lo tanto, le digo mucho a los jóvenes, más allá de que esté bien o está mal, cuando yo voy y aquí se dice chapar, pero me beso apasionadamente con un chico desconocido
una noche y eso es un gesto falso o verdadero. Es evidente que es falso, más allá del bien o del mal. Me da igual si es bien o mal. Bueno, tú verás si tú quieres ir haciendo cosas falsas en tu vida, siendo un falso. Ese es asunto tuyo. Los jóvenes generalmente quieren ser auténticos, quieren ser verdaderos, ¿no? No sé si se les da bien la coherencia, o a nadie, a ninguno se nos da bien la coherencia, pero no nos gusta eso de que nos digan que somos falsos. Eso a nadie le gusta. Es como que me digas eso está bien o mal, bueno, según tu Dios, según tal, pero que me digas falso, no me encanta. Eso ahí no entro, ¿no? Bueno, ahí les doy una herramienta propia para ver qué tan verdaderos o falsos estamos siendo, ¿no? En nuestros signos y en nuestras realidades significadas. Entonces, de este mismo modo, el ayuno comporta de forma positiva, es decir, el signo del ayuno comporta el compromiso con la liberación del otro de cualquier forma de opresión. El ayuno me tiene que liberar y tiene que ayudar a que yo libere al otro. ¿Qué quiere decir esto? El ayuno me libera de mi apego a las cosas, a la comida, a mis cositas, y me pone disponible para compartir con los demás. Esa es la finalidad, que me desprenda de mis apegos. Si mi apego hoy es a las 3 de la tarde, yo tengo que ver una serie, pase lo que pase, quizás mi ayuno será estar disponible. No significará quitarme la serie, pero estar disponible. Si alguien me habla a las 3 de la tarde, yo no le digo, no, a las 4 me desocupo, no, a las 3. Estoy disponible para el otro. Para lo que el otro pueda querer, a pesar de que ya yo tenía mi serie a las 3. ¿No? Y esto nos aplica a todos, yo en primera persona, ¿no? De qué estamos apegados. Y pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas muy buenas, ¿no? Pero si a las 3 de la tarde es que yo, lo decía San Francisco, cuando a mí me pasa mucho cuando me interrumpen en la oración. Me pongo de muy malas, ¿no? Cuando estoy en la capilla y llega una consagrada y me va a decir algo y digo, pero si sabes que estoy en la capilla, estoy rezando, ¿por qué tienes que venir a interrumpirme? O sea, ¿por qué? ¿No? Pasa con la que ayuda a veces en la casa. Hola, buen día, te viene a saludar cuando estás en la capilla, ¿no? Hola. Y te viene a charlar, y tú en la capilla, y que estoy rezando, ¿no? Bueno, perdí la oración, la perdí porque si yo no estoy disponible en mi momento de oración para el otro, decía San Francisco, que cuando lo venía a interrumpir en su oración, él decía, dejo de estar con Dios para estar con Dios. En el otro, que requiere de mí, ¿no? Ojo, esto requiere una purificación tremenda. Se lo digo en primera persona, ¿no? Como que, bueno, son cosas buenas. Parece que son cosas buenas, es buena que yo haga mi oración. Es importante que lo ponga en un tiempo concreto. Y bueno, pero me vienen y me interrumpen en algo bueno que yo estoy haciendo. Bueno, el apego no es mi oración, el apego es mi organización del tiempo, como yo quería disponer del tiempo de una cierta manera, ¿verdad? Si fuese la oración, buenísimo, ojalá que fuese la oración. Pero en realidad son otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, el ayuno, dice en Isaías 58:6, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee? Isaías 58:6 al 7. Este es el ayuno que yo deseo: romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. Sigue, versículo 7. Compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Hasta ahí. Bien. Bueno, si quieren un programa de ayuno para la cuaresma, ahí lo tienen. Vayan a Isaías 58, del 6 al 7, y de ahí quizás Dios les inspira cuál es el ayuno que Él quiere. El ayuno que prefiero, el ayuno que yo quiero. ¿Y por qué? O sea, es evidente, tipo, yo quiero saber el ayuno que tú quieres y aquí no sé el ayuno que Dios pueda querer para mí. Y Dios más explícito no puede ser. El ayuno que yo quiero es este. Y bueno, no sé qué más te inventas tú. El ayuno que yo quiero es este. Entonces de aquí surge la verdad
que afirma que los actos dirigidos a Dios deben ser acompañados por la atención al hombre. Y nos los dice San Juan en su primera carta. Quien dice que ama a Dios que no ve, perdón, quien no ama al hermano al que ve, no puede decir que ama a Dios a quien no ve. Primero ama al hermano que ves para poder decir que amas al que no, a Dios que no ves. ¿No? Santa Teresa de Ávila también se lo decía a sus monjas, ¿no? Muy bien toda esa oración y todas esas experiencias místicas que ustedes tienen, si luego se nos ha acompañado por actos concretos de caridad hacia la hermana de comunidad, de nada te sirvió tu oración mística, donde viste a Dios y le tocaste las llagas. No, ve y ama al hermano, ese que te cuesta, que está haciendo sonidos en la capilla y no te deja rezar. Ese. ¿No? Bueno, eso es lo que decía Santa Teresa, no lo digo yo. Pero bueno. Entonces, tenemos que entender que este amor a Dios va acompañado de este amor al hombre concreto, a mi prójimo concreto, al que tengo al lado. Como pueden ver, aquí el ayuno que Dios quiere es un ayuno de liberación. Él es un Dios que libera de la opresión, del pecado. ¿No? Fíjense que todo habla de verbos de liberación. Soltar, desatar, liberar. ¿No? Entonces fíjense que Dios, como una de sus tareas principales para nosotros, es liberarnos. Es un Dios que libera, que nos restaura nuestra libertad. Bien. El sentido de las obras de misericordia, fíjense que está entre los actos que agradan a Dios. Las obras de misericordia eran actos que agradaban a Dios. Partir el pan con el hambriento, todo esto, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, que esto lo va a concretar más Jesús en su discurso en Mateo 25. Pero desde antes, incluso a partir del exilio, lo podemos ver en muchísimos profetas, en Ezequiel, en Job, en el Eclesiástico, está presente como estas obras de misericordia eran actos que agradaban a Dios. Pero en Isaías 58, que ya se nos presenta el hombre como amado por Dios, en el fondo está preparando la verdad evangélica posterior que afirmará que Cristo se hace presente en todo hombre. Porque tuve yo hambre y me diste de comer. Entonces, lo fuerte aquí es que, fíjense que siempre Dios va dispensando la verdad, poco a poco. Aquí, algo que era como un ayuno que me es agradable es que tú liberes al prójimo, luego te dice, cuando se lo haces al prójimo, me lo haces a mí. O sea, él se identifica con el prójimo. En Mateo 25, ¿no? En el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de... Pero ¿cuándo, Señor, pasó esto? Cuando lo hiciste con lo hiciste conmigo. Se identifica a Cristo con el necesitado. Por lo tanto, no es solo que para amar a Dios hay que amar al prójimo, sino que amando al prójimo amo a Dios. ¿Sí? Vemos cómo la verdad Dios nos las va dispensando de a poco. ¿No? No te dices el inicio, cuando amas al otro me amas a mí, no, pero va preparando el camino de la verdad evangélica. Esto es importante para que veamos el hilo conductor del mensaje divino, de la revelación. Dios va construyendo, ¿no? Es como su itinerario pedagógico, lo vamos viendo claramente. Entonces el gesto de solidaridad no queda nunca sin efecto, porque hecho por amor a Dios, por amor de Dios, realiza la verdadera dimensión de lo que está llamado ese acto de amor. Un acto de amor que trasciende, que no se queda como algo ahí estanco. Y por último podemos ver que en el versículo 13, bueno, antes de eso, cuando terminamos de leer el ayuno que quiere Dios, fíjense lo que dice en el versículo 8. Entonces, cuando tú vivas el ayuno, entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Fíjense que cuando vivimos el verdadero ayuno, nos disponemos no solo a las necesidades del otro, sino que disponemos nuestro corazón para recibir la sanación que necesitamos. Mari,
Sí, Te puedo hacer una pregunta, perdón, no me quiero sí, desviar dime, mucho. dime, dime. Pero esto que decís vos como la dispensar, o sea, del hecho de ir como de pasito a pasito, Ujú. ¿hay algún momento en la Biblia? O sea, seguramente hay igual, y deben ser más comunes que otra cosa, pero que capaz como que, tipo, se quiso como, o sea, no sé si se equivocó, pero como que Dios tomó una postura distinta a la que se venía haciendo y la reacción como que no fue, tipo, del pueblo, no fue como que no se aprendió, sino que al revés, como tuvo un impacto más negativo que otra cosa. No sé si se entiende a lo que voy. A ver, sí, creo que sí, pero ¿puedes poner algún ejemplo? ¿Se te ocurre No, algo? por eso, que no se me ocurren tantos ejemplos. Tipo, algún momento que decís como, acá ellos, tipo, los, el pueblo en este momento no supo entender Lo que la Dios verdad está que Dios le tratando de quería decir. revelar y el impacto fue mucho peor, o sea, como que tuvo consecuencias graves. Mm. Mira, no se me ocurre ningún ejemplo. Me parece que Dios siempre le hablaba suficientemente claro al pueblo y el pueblo sí entendía lo que Dios quería, solo que luego no lo vivía. ¿Sí? Esto es lo que generalmente se nos muestra en el Antiguo Testamento. Eh, que era un pueblo como que se hacía oídos sordos de lo que Dios les decía. ¿Sí? Generalmente no se nos muestran casos que yo me recuerde en donde no entendieron bien y como malinterpretaron, hicieron, o sea, obedecieron eso a lo que interpretaron. No, lo que pasa generalmente es que el pueblo no obedece, ¿sí? Claro. Eh, no que intenta obedecer y se equivoca obedeciendo. Eso no. Ok. Ahora me está diciendo aquí genera rechazo. Eh, ¿A qué te referías? ¿Yo? No, No. no, no. No, que no sé si él se está refiriendo a que a veces las exigencias de Dios generan rechazo en el pueblo. Sí, eso sí. Eso, no sé si rechazo propiamente como lo vemos hoy en día, pero sí, fíjense que cuando, ahorita lo vemos mucho, si se han fijado, se hace mucha referencia a Nehemías y a Esdras cuando ellos vienen a hacer la reforma de la religión. Si leen las laudes, demás, la oración, la lectura breve generalmente es de Esdras y Nehemías, o por ahí aparecen alguna vez. Y es curioso porque aparece que ellos lloraban y tipo, no, o sea, tenían miedo de lo que Dios les estaba pidiendo, pero porque lo interpretaban como un horror, como algo terrible, que es lo que genera el pecado, que creen que lo que propone Dios no es algo bueno para ellos, les da miedo, les genera rechazo y eligen otra cosa porque creen que otro camino les va a hacer más feliz, ¿no? Esto, de hecho, es lo que pasa, ¿no? Y en general pasa porque no conocen bien o no terminan de entender lo que Dios les está pidiendo. Pero no pasa que ellos entienden otra cosa y lo obedecen y por ahí se equivocan. No, eso no. Sí, Lorena. Mari, yo entiendo la situación del pueblo de Israel en ese momento, porque estamos hablando de 40 años de exilio, y entonces es como hacer las cosas por costumbre, no llegar al fondo del por qué se me está pidiendo el ayuno, o por qué me tengo que vestir de sayal, o por qué me tengo que llenar la cabeza de cenizas. Lo venían haciendo por costumbre, o sea, después de estar lejos de su ciudad, lejos de su templo, lejos de su religiosidad por 40 años. Entiendo, o sea, entiende el pueblo de Israel que esto lo viene haciendo así como que, pues porque se acostumbra, ¿no? Lo que nos pasa ahora en el miércoles de ceniza, Ujú. que se llenan los templos y nadie sabe a qué va. Bueno, los que sabemos o los que queremos saber somos pocos, ¿no? Entonces Sí. creo yo que eso es lo que pasa en el pueblo de Israel, ¿no? El Señor viene a decirles, no, esto perdieron el sentido de lo que se está, de la, 100%. lo Sí, mismo nos pasa a 100%. nosotros. Sí, totalmente. Por eso son tan importantes estos espacios, ¿no? De continuar la formación en el ámbito de la fe, porque pasa que muchos nos quedamos en formación catequética de confirmación y de resto nuestra formación es la homilía del padre de turno de la parroquia, que quizás es que nos regaña a todos. Y esa es mi formación, hasta ahí llegó, ¿no? Y muchos, ojo, a veces le culpamos a la iglesia, nada, porque no dan tal, no dan cual, y en realidad es uno el que se tiene que mover y como ustedes, ¿no? O sea, tipo, el nivel de perseverancia que ustedes han tenido de seguir estudiando tal, y bueno, es admirable, ¿me entienden? Como que puede ser algo
ni idea, cada uno tiene su vida, pero cuando entendemos que esto tiene un sentido profundo y esto atraviesa toda mi existencia, digo, yo tengo que seguir en esto, ¿no? Tengo que seguir formándome, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir nutriéndome, porque si no la vida como que se vuelve muy chata, ¿no? Se vuelve chata y hacemos las cosas porque hay que hacerlas sin idea, ¿no? Por tradición, por costumbre. Y cuando la fe está llamada a ser vivida en otra dimensión totalmente distinta, ¿no? Otra cosa. Pero bueno, por último, nos habla aquí de la observancia del sábado, ¿sí? Lo que vendría a ser nuestro domingo. En el versículo 13 dice: si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y lo llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, sin lo honras, evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob tu padre. ¿Qué pasa? Que el sábado, en el fondo, los judíos lo vivían como un día de descanso, como un día de, no, a mí nada que nadie me moleste, ¿no? Y el sábado no miraba tanto al descanso cuanto a la santificación de ese día, cuanto que fuese un día de especial ofrecimiento de Dios, a Dios, de toda la actividad humana, ¿no? Quitando que las cosas que hacemos solo es para nuestro interés. O sea, el domingo no es un día nada más de descanso en donde prevalece ir a la playa, ¿no? El domingo es el día de la santificación de toda la semana, es el día del ofrecimiento a Dios, ¿no? Es el día donde Dios tiene un especial protagonismo. O sea, de hecho, el domingo debería organizarse en torno al horario de la misa y no al revés. Voy a buscar, a ver si encuentro una misa a las 2:34 para que me calce. Tipo, es al revés, ¿no? La misa es a las 11, luego el resto se organiza. ¿Y por qué usted no va a misa el domingo? Uy, es que esa hora justo es la hora que salimos a la casa de mi cuñado donde vamos a ir a tener la actividad del domingo. Bueno, llega a las 2:30, ¿cuál es el problema? No, es que a las 11 me está esperando mi cuñado. Ni idea. Vas a estar en casa de tu cuñado 6 horas. Ve a misa, ¿no? O sea, como que organizo mi vida en base a eso. Una pregunta frecuente versus los católicos es ¿por qué los católicos cambiaron el sábado por el domingo? Sencillo, porque ¿quién sabe la respuesta? Por la resurrección. Por la resurrección. La resurrección de Cristo fue un domingo y nosotros celebramos, es el domingo, es el día de la resurrección del Señor. Y por lo tanto ese es el día donde elegimos para ofrecerle a Dios nuestra vida, ¿no? Es el día del recuerdo supremo. Por eso todo domingo es solemnidad. Todo domingo, así como que, igual que la Pascua es solemnidad, todos los domingos son solemnidad. Por eso los domingos vamos a misa, porque es solemnidad. Porque es el recuerdo de la resurrección de Cristo. Bien. El tema del ayuno también nos arroja mucha luz sobre la situación actual de la humanidad. Porque la situación actual de la humanidad es rica de propuestas para aumentar la productividad humana, trabajando también el domingo. El domingo también se trabaja. Ahora, no es como antes o como en algunos países, por ejemplo en España se nota más, a pesar de que España ya no es muy católica, sus raíces y sus costumbres siguen siendo muy católicas. Dile a un español que tiene que trabajar el domingo, un español ateo, dile que tiene que trabajar el domingo y te mandan a volar. Por supuesto que no se trabaja, no saben por qué, pero el domingo no se trabaja. Bueno, hoy en día el tema del ayuno nos puede iluminar mucho porque en un mundo como llevado por la desesperación de una productividad, pero muy pobre en resultados de paz y fraternidad, nos damos cuenta que el primado de la eficiencia priva a los hombres de la alegría de estar juntos, de celebrar la fiesta. El domingo es un día de fiesta, es un día para sentirse unidos a Dios y a los hermanos. Y si necesitamos pruebas
de si esto sería más eficaz, incluso si buscamos la eficiencia nada más, el hombre termina siendo mucho más eficaz cuando tiene vínculos significativos, cuando tiene una comunidad de pertenencia, tiene más sentido su vida. Incluso si pensamos en la productividad, se ha comprobado que, por ejemplo, el hombre necesita ciclos de descanso para ser más productivo, incluso en el día. Si voy a hacer 90 minutos de trabajo, 15 o 20 minutos debería yo descansar. ¿Cómo? Físicamente, haciendo deporte, mentalmente, escuchando una música, saliendo a pasear, espiritualmente, haciendo un rato de meditación, dando sentido a lo que estoy haciendo. Cuanto más en una semana. Y cuanto más a nivel vincular. Quien le interesa todo este tema vincular, yo creo que lo he hablado muchas veces, pero es un experimento que se hizo en Harvard, ¿no? Esto es un experimento de 70, 80 años que se hizo, uno de los experimentos más largos de la historia, que pasó por 3 jefes de investigación distintos porque murieron en el camino. Tomaron una muestra de personas muy chiquitas, empezaron por niños, personas que no se sabía qué iba a pasar con su vida, para ver cuál era la clave para ser feliz. Y lo fueron entrevistando cada 2 o 5 años para ir viendo cómo iba en su vida. Y algunos fueron personas que la muestra fue tomada de un lugar de bajos recursos, creo que fue en Boston, y otro en una zona de altas posibilidades económicas, ¿no? Y de todo había. Y el punto es que al final de la vida, las personas que registraron ser más felices, la clave era personas que tenían vínculos de calidad, vínculos significativos y de calidad con otros. No era lo económico, no era la posibilidad de trabajo, no era nada de esto, eran los vínculos. Entonces, si yo un día a la semana no lo favorezco para Dios y los hermanos, y bueno, pero es un día de festejo, de celebración. El ayuno nos tiene que iluminar para esto. Además de todas las ventajas del equilibrio psíquico, físico, que produce una ascesis sana, el ayuno favorece una actitud de conversión, de apertura total a los demás, a la gracia de Dios, elimina la tristeza, porque nos hace darnos cuenta de que realmente cuando nos hacemos dramas de situaciones y pasa un poco de hambre, como que me doy cuenta como que reajusto la vida, ¿no? Digo, ay, esto era una tontería, ¿no? Contribuye a superar las tentaciones, ¿no? Fíjense que Jesús, cuando llegan a una persona que no la podían sanar, los apóstoles dicen, no pudimos, ¿qué dice Jesús? Este tipo de demonios solo se sacan ¿con qué? Con oración y ayuno, ¿no? Nos libera de las malas pasiones y sobre todas las cosas nos ayuda, es un signo que nos ayuda a compartir las privaciones del prójimo. El prójimo que no lo hace por opción propia, sino que realmente no tiene para comer. Me hace compartir de alguna manera y me hace mover mi voluntad para asistir a estas personas. ¿Sí? Bueno, un tercer tema, ¿sí? Recuérdense, hasta ahora hemos visto qué temas. ¿Quién se acuerda? El ayuno, pero el ayuno es el segundo tema. ¿El primer tema cuál fue? Dios que reúne a los dispersos. Bien, un Dios que reúne a los dispersos, este Dios que se dirige a todas las naciones. Y el tercer tema va a ser este tema de cielos nuevos y tierra nueva, que aparece en los capítulos 65 al 66. Este cielos nuevos y tierra nueva, siempre tenemos que entender que cielo y tierra, cuando Dios crea el mundo y dice que creó los cielos y la tierra, los cielos representan toda la realidad espiritual y la tierra representa toda la realidad material. ¿Qué quiere decir cielos nuevos y tierra nueva? Quiere decir que Dios que viene a renovar toda la realidad humana, la parte más espiritual y la parte también más material. Vamos a leer capítulo 65 del 17 al 25. ¿Alguien lo lee?
capítulo 65. ¿Puedo? Pues, dale, Loisa. Ok, gracias. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre, jamás, por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Me regocijaré con Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que oiga allí jamás lloro ni quejido. No habrá ahí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los 100 años, y el que no alcance los 100 años se verá porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un árbol vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendecida de Yahvé, ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo los escucharé. Lobo y cordero pasarán aún a una. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más daño ni perjuicio en todo mi santo monte, dice Yahvé. Listo. Bueno, como ven, esto tiene muchas imágenes apocalípticas, esto de que el león y el cordero van a pasar a estar juntos, habla de una situación de armonía total, algo que se había roto desde el pecado original. Entonces, esta feliz perspectiva que nos presenta el texto como un futuro maravilloso, es uno de los textos más bellos de la Biblia. Y se nos presentan como, ¿sí? Ay, perdón, no, perdón. Se nos presentan tres palabras constantes, ¿no? Alegría, gozo, regocijo. ¿No? Se nos presenta como un estallido de júbilo. ¿Y por qué? Este pasaje sale al paso de todas las personas que solo observaban sufrimientos y desesperación ante la realidad presente, ¿no? Y Isaías, este profeta, nos viene a mostrar que Dios va a crear una nueva situación. Es como cuando nosotros nos sentamos a ver las noticias y vemos cuánta gente ha muerto y la situación y la guerra y la matanza y todo. Bueno, y es como las personas que viven como viendo nada más como bien horizontal o incluso hacia abajo, que este mundo está lleno de sufrimiento, de desesperación, que vamos, que es un horror. Y la mirada cristiana es de esa confianza profunda de que Dios es capaz de transformar esta situación. Que Dios va a crear algo nuevo. Fíjense que la acción creadora de Dios concierne a toda Jerusalén. Y Jerusalén está descrita como una ciudad creada para la alegría y a su pueblo para el gozo. Imagínense. O sea, no es solo que Dios promete la alegría, es que fuimos creados para eso. Yo se los he contado mucho, pero una consagrada siempre dice, ¿no? Aquí en la tierra hay que aprender a gozar, porque si el cielo es un gozo perpetuo, si yo esta vida no aprendí a gozar, voy a llegar al cielo y no voy a saber ni qué hacer, ¿no? Entonces hay que gozar, hay que pasarla bien, hay que disfrutar, es una consagrada que le gusta mucho la fiesta, ¿verdad? Entonces, pues hay que gozar. Hay que saber gozar, porque cuando se llega al cielo, imagínate que todo el mundo sabe gozar y tú no, porque tú te la pasaste pasándola mal y sufriendo, y no, y como seguir a Dios hay que tener cara vinagrada, triste, todo es terrible, no. Hay que aprender a gozar acá porque estamos hechos para la alegría y para el gozo. Y esa felicidad, ese gozo para el que estamos creados,
no solo es una felicidad para uno, sino que también será para deleitar a Dios. El hombre se convierte en la alegría para el Señor. Lo dice en Salmos, ¿no? El ser humano era el gozo del Señor. El ser humano era la alegría de Dios. Dios se bajaba a pasear a la hora de la brisa con Adán y Eva porque disfrutaba estar con ellos, porque era la alegría de Dios estar con ellos. La gloria de Dios es el hombre viviente, dice San Ireneo. O sea, le damos gloria a Dios cuando vivimos una vida plena, completa, eso ya le da gloria a Dios. Entonces, la felicidad descrita aquí, como la entrada en una tierra prometida, en estos cielos nuevos y tierra nueva, comporta un sano goce de los bienes de la tierra. O sea, está bien que gocemos del vino, de la comida, de la amistad, de todo lo que este mundo nos ofrece. Está bien. Esta visión del cristianismo como que tengo que estar con cara triste y no puedo ir a la fiesta, ese no es el cristianismo que Dios propone. Ahora bien, si las fiestas son excesos que me termina por obnubilar mis capacidades, ¿no? Si es puro exceso y puro ruido para callar mis deseos más profundos, esa fiesta no tiene mucho sentido. Pero ¿por qué las bodas las disfrutamos muchísimo más que cualquier día de, no sé, ir a una discoteca? Y porque es un festejo más humano, más pleno, ¿no? Es gozar y celebrar. ¿Por qué un cumpleaños lo disfrutamos más que simplemente un sábado de salir de juerga? Y porque tiene un sentido más profundo, es la celebración de algo humano, de la vida. Es diferente incluso cuando me salgo un sábado, pero lo hago por la convivencia y por el encuentro con el otro, y no simplemente para acabar borracho en una esquina. La pasé un rato bien, pero propiamente no es un gozo profundo el que me produce. De hecho, cuando le preguntas a cualquier persona cuál es tu momento de mayor felicidad y gozo y placer, yo no he escuchado a la primera persona que me dice haber acabado borracho en una banca después del concierto tal. Quizás sí, pero es una persona probablemente poco integrada. Probablemente estará pasando por un momento difícil en su vida si te contesta eso. Te tendrás que preocupar y acompañarlo profundamente a esa persona, porque que una persona te diga que ese fue su momento de mayor plenitud, un momento en donde se bajó 50 pastillas de cocaína y que esa persona la está pasando muy mal en su vida, muy mal, para que te diga que ese fue su momento de mayor plenitud. ¿No? Generalmente los momentos de mayor plenitud están relacionados con el compartir con un otro, con el encuentro con un otro que puede ser un otro mayúscula o minúscula. Entonces, en el fondo, este disfrutar de los gozos de los bienes de la tierra, que es algo que forma parte del plan de Dios, en el fondo nos lleva a una acción de gracias, ¿no? Después de un buen viaje familiar, que son disfrutar de los bienes de la tierra. Claro que sí, una buena comida, un buen hotel, unos buenos paseos, unas buenas vistas, claro que sí. Pero ¿qué te lleva a una acción de gracia profunda? Pero también te abre a una esperanza de unos bienes aún mayores que estos. Que lo mejor que puede existir no es simplemente un hotel con aire acondicionado, ahora en un Buenos Aires de 40 grados, que nos estamos derritiendo y están suspendiendo las clases del horror del calor. Sí, sería una opción muy linda, un lugar con aire acondicionado, pero incluso hay un bien mayor, hay algo mayor a lo cual aspirar. Si yo en el cielo solo aspiro a un lugar con aire acondicionado, pues probablemente un cielo bien pobre, el mío, ¿no? Luego, también, en el fondo, todo esto no solo habla de la esperanza de un mundo venidero, sino que habla de hecho de que ese mundo venidero será renovado. Ahora, atentos, cuando escuchamos esta novedad de los cielos nuevos y la tierra nueva, no comporta necesariamente una destrucción del mundo actual, ¿sí?
de donde surge como un cosmos totalmente distinto, que no conocemos, tipo estas películas medio de ficción. No, se puede entender también como una transformación del mundo actual, que nos va a permitir un modo de vida superior. Superior en el sentido más humano de la palabra, ¿no? Como más humano, más santo. Y estos textos apocalípticos los podemos iluminar todavía más cuando leemos el Apocalipsis mismo. Cuando nos vamos al Apocalipsis, vámonos al Apocalipsis un momento. Algún día llegaremos al Apocalipsis. Para esa época yo también habré estudiado Apocalipsis porque todavía no lo he estudiado. Apocalipsis 21. Uno al 2 y 5. Fíjense que tiene un estricto paralelismo aquí. Apocalipsis 21, 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Yo les pregunto, ¿Jerusalén a quién representa? A ver. Es a toda la iglesia. Cada uno de Todos nosotros. Exacto, a cada uno de nosotros y también a la iglesia. ¿Sí? Jerusalén representa a la iglesia y luego la iglesia nos representa a cada uno de nosotros, ¿no? Y luego dice en el versículo 5, y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas, ¿no? Hago nuevas todas las cosas. Y luego dice, estas palabras son verdaderas, ¿no? Son fidedignas y veraces. Bueno, estos textos, este Apocalipsis, fíjense que tiene un paralelismo tremendo con Isaías, ¿no? Que Dios vendrá y ofrecerá transformará la tierra. Bueno, tenemos que ver todo este paralelismo, ¿no? Y hay muchos otros textos no apocalípticos del Nuevo Testamento que también nos habla de esto. Vámonos a Romanos 8. Romanos 8, 19 al 25. Romanos 8, del 19 al 25 dice así: porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el oso se coma a un animal, habla de la corrupción de la creación. En el inicio, Dios nos da los vegetales para comerlos. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que ser todos vegetarianos? No, porque luego dice que podemos comer carne. Y luego lo dice después de Noé, ¿no? Después de la alianza con Noé, dice, bueno, ahí también tienen los animales. Pero ¿cuál era el sentido de solo darnos los vegetales? Que la vida, o sea, uno para sostenerse en vida tenía que alimentarse. ¿Estamos de acuerdo? Este tema del alimento es muy profundo. No por nada Cristo se hizo alimento. Y no por nada no se hizo cordero, sino pan. Trigo, que es vegetal. ¿Sí? Todo tiene su sentido. ¿Por qué? Mari, tú dijiste Romanos 8, 19 al 25. Correcto. 19 al 25. Sí. Yeah. No he terminado de leerlo igual.
¿Qué pasa con este tema del alimento? El alimento, nosotros no teníamos por qué necesitar del alimento. Dios nos hizo necesitados del alimento para sostenernos en vida. El alimento nos recuerda que el principio de vida o la fuente, el origen de la vida no está en nosotros mismos ni nos las podemos dar, sino que lo tenemos que recibir de fuera. El alimento, alguien nos los tiene que dar. Y de hecho, si se fijan, cuando nacemos, nos los da nuestra madre, el alimento. Literalmente, alguien nos da el alimento de parte de su cuerpo, o sea, su cuerpo está involucrado, su persona, en darnos alimento. Esto no sé cómo decirles, como que si queremos entender la Eucaristía, es lo más similar a una madre dando el pecho a su hijo. Es lo más similar a lo que podamos entender, porque es Cristo mismo dándose a sí mismo. Es lo más semejante aquí en la tierra que podemos comprender, es una madre dando de comer a su hijo. La Eucaristía. Por eso la Eucaristía muchas veces se le pone como la imagen del pelícano. Que cuando el pelícano no tiene para dar de comer a sus hijos y está en una situación extrema, es capaz de picotearse el corazón y tomar de esa carne que sale del corazón y darle de comer a sus pollitos. Esto es real. Métanse ahí en Google y luego vean cómo da el pelícano a comer de su corazón a sus crías. Se picotea el corazón. Por eso aparece muchas veces debajo de un altar un pelícano. Porque es Dios mismo que nos da de sí. Nos da de alimento a sí mismo. Bueno, el punto es que este tema del alimento es muy profundo porque habla de que nosotros no podemos, o sea, el principio de nuestra vida no está en nosotros, el origen de nuestra vida no está en nosotros, no nos podemos dar vida a nosotros mismos. Y para sostenernos en la vida la tenemos que recibir de un otro. El alimento que lo recibimos de un otro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Me fui, no sé por qué le estoy hablando de esto. Bueno, a ver, Por la ¿alguien se acuerda? corrupción de los animales, o sea, digo, por Ok, la... perfecto, gracias. Bien, gracias por hilarme. Bien. Entonces, en el origen, ¿qué es lo que quiere decir que Dios nada más nos dé los vegetales? Que para vivir, para nosotros seguir con vida, no debía haber ninguna muerte involucrada. ¿Qué quiere? El sentido. Quédense con el sentido, no que ahora ya no podemos hacer asado. La carne está buenísima y yo soy la primera que como. No se queden con esa idea. Quédense con la idea de que lo que buscaba Dios transmitir con todo esto, porque luego sí habilita el comer carne, o sea, por lo tanto, no es que él es incoherente con su mensaje, sino que al inicio lo que quería decirnos era que para que hubiese vida no es necesario que haya muerte. Para que alguien pueda seguir viviendo, no es necesario que haya muerte. Y dentro del reino de la creación, el reino animal está por encima del reino vegetal. Sí, hay un orden, hay una jerarquía. ¿Sí? Los animales están mucho más cercanos al hombre, ¿sí? Que los vegetales. Pero el punto, quédense con lo más profundo, que hay una corrupción de la tierra, de la naturaleza, por eso hay terremotos, por eso hay tsunamis, por eso hay tormentas, ¿no? Y dice aquí que la creación está expectante de ser liberada de esto, de ser liberada de la corrupción interna que tiene, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, los seres humanos que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza. ¿Qué quiere decir? Que todavía en esta tierra seguimos viviendo una corrupción, pero sabemos que en esperanza somos ya salvados. Nosotros ya estamos salvados. Y una esperanza que se ve no es una esperanza, no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? No, uno espera lo que no ve. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia, ¿no? Todo este tema de lo que vendrá. Vámonos a Pedro, a la segunda carta de Pedro. Pedro tiene una carta, por si alguien no sabe, de hecho tiene dos.
La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Fíjense que de nuevo aparece aquí. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. ¿No? De nuevo se nos habla de todo esto que vendrá, una esperanza que vendrá, nada, del mundo que vendrá. ¿Sí? ¿Pedro qué, Mari? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Bien, bueno, me parece que llegamos hasta acá. Me hubiese encantado avanzar un poquito más, pero no vamos a poder. Y nos vamos a quedar en Recuérdense que Isaías 3 no tiene como una estructura muy ordenada, entonces nos vamos a quedar en un texto mesiánico muy importante en Isaías, que le vamos a dedicar un tiempo especial solo a ese texto, que está en el capítulo 61 de Isaías, ¿sí? Pero si quieren poner un título de dónde nos quedamos, sería un texto mesiánico, capítulo 61 de Isaías, ¿vale? Vale. Mari, Bueno. vas más rápido, no termino de entender, me perdí otra vez. Porque no estuviste en la clase pasada. Y si no la escuchaste, te perdiste. Mari, este texto es como un texto nuevo, es como otro, Sí, es otro espacio, ¿sí? Lo otro, habíamos hablado de 3 textos que eran textos significativos, pero este texto es mucho más significativo, por lo tanto tiene como un apartado especial. No es uno de los textos significativos más, ya eso los vimos, sino ahora nos vamos a meter en este que es especialmente significativo porque Cristo mismo lo lee. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo abre el rollo en la sinagoga y lee algo del capítulo de del profeta Isaías, era esto que vamos a leer. ¿Vale? Entonces la semana que viene es el 61. Próxima semana, capítulo 61. Sí, pero Pedro, fíjense ¿qué que hemos dijiste? ido de atrás Dos para de adelante. Pedro, ¿Perdón? capítulo 3, ¿qué? 13. ¿Qué dijiste de Pedro? Sí.